Hola, ¿cómo estás, Abraham? Un encanto de estar de nuevo en tu canal y bueno, saludos a todos, a todo tu público. Excelente, muy bien, ¿no? Qué bueno que estás bien. Digo, por acá, gracias a Dios, pues ya vamos saliendo justamente de un periodo bastante conflictivo. Tuvimos algunos incendios por acá en la ciudad, aunado a temas de contaminación, pero bueno, vamos saliendo poco a poco, Dios mediante. ¿Y Argentina qué tal? ¿Cómo les va con el clima? Bueno, acá estamos con un calor impresionante y bueno, con amenazas de torrenciales de lluvias en breves, así que bueno, estamos en eso. Bueno, pues de perdido la lluvia ahí hace que descienda un poquito la temperatura, ¿no? Eso ya es positivo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, y bueno, ya justamente arrancando con este interesante tema, bueno, primero me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Tú qué opinas de lo sucedido en la Casa Blanca, ¿no? En esta oficina oval, en todo este intercambio tan interesante que tuvieron por ahí J.D. Vance, Trump, eh, el impresentable Zelensky. Ahora sí que cuáles fueron tus impresiones? Bueno, lo realmente fue algo que no se esperaba, la frustración de ese acuerdo de paz porque ya había conversaciones previas al respecto y un compromiso de Zelensky de firmar el acuerdo. Bueno, las condiciones ya estaban dadas y bueno, fue una especie de show que brindó este personaje, este comediante, como para hacer una pataleta pública y de nuevo hacer que la prensa mundial globalista hable de él. Exactamente. Bueno, y fíjate que estamos viviendo en tiempos orwellianos, ¿no? Estamos viviendo en tiempos orwellianos porque tú muy seguramente lo recordarás, nos decían que Trump nos iba a llevar a la Tercera Guerra Mundial y que él quería llevar la guerra a todo el mundo y que estaba obsesionado, ¿no? Por andarse metiendo en conflictos. Llega Trump y dice, no, pues hay que parar esto. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Bueno, pues sabes qué, Zelensky, me vas a ceder esto y esto y esto. Que ojo, dato interesante, si mal no recuerdo la última vez que revisé, en Ucrania había litio. Y el litio creo que desde el 2022-23 se ha venido cayendo y ha perdido alrededor del 80% de su precio. ¿Eh? O sea, así que tú digas, hay una gran joya de la corona ahí en Ucrania en cuanto al tema de minerales, pues tampoco es tanto, ¿no? Pero lo interesante es de que justamente todos estos medios demócratas que se la pasaban diciendo, ¿no? Que Trump era lo peor del mundo, justamente están criticando a Trump por ya no querer seguir la guerra, ¿no? ¿Cómo ves tú esta interesante dicotomía? Sí, la prensa hegemónica siempre del lado del partido demócrata y los Biden y los Clinton, bueno, han, han, han hablado pestes de Donald Trump y bueno, han adjudicado desde el inicio de su primera aparición y de su primer mandato como una amenaza para la seguridad mundial y el que iba a llevar todo el planeta a una guerra mundial. Y bueno, el tiempo demostró que no era así, y bueno, Donald Trump en su política exterior, en sus 4 primeros años, fue totalmente antibelicista, fue un presidente que no inició ninguna guerra, a diferencia de todas las anteriores, a diferencia del mismo Obama, que había comenzado 7 guerras, 7 invasiones a distintos países. Bueno, ahora Donald Trump, con ese impasse que tuvo desde el 2021, que bueno, fue desplazado del poder de una manera dudosa en las urnas, asume Biden y tuvimos 4 años bastante complicados en el escenario global, donde eh, Rusia en el 2022, el 24 de febrero del 2022, inicia una operación especial eh, sobre los territorios de Ucrania. Bueno, eso ocurre en un contexto donde estaba Biden como presidente de los Estados Unidos. Luego Trump diría que si él hubiera seguido en la presidencia, no se hubiera ocasionado esta invasión sobre el suelo ucraniano por
adjudicó a Biden una debilidad mostrada en su accionar en Afganistán. Recordemos que se retiró de Afganistán y bueno, fue un derroche de tecnología y todo, cosas que quedaron para los talibanes y bueno, todos recordamos ese avión que despegaba con gente queriéndose subir y bueno, no sé si lo recuerda. Sí, 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 justamente recordamos todo esto. Y bueno, también es importante recordar que la familia Biden pues ya tenía ahí una relación bastante turbia en Ucrania con Burisma Holding, ¿no? Esta famosa empresa donde trabajaba Hunter, y incluso Biden, ¿no? Biden se jactó de que cuando cierto fiscal trató de investigar lo que estaba pasando ahí con Burisma Holding, él con una llamada dijo, vas para atrás, ¿no? O sea, lo corrieron. Entonces, bueno, que ojo, ya Ucrania tenía muchísimos años, ¿no? Que era conocido como, ahora sí que el país más corrupto de Europa. Y esto lo hizo un informe de la Unión Europea, de hecho por aquí lo comenté en su tiempo, hace ya como 2 años, en 2019, si mal no recuerdo era la fecha. Y justamente aquí lo interesante, y fíjate cómo decía, cómo lo relaciono yo con estos tiempos orwellianos o neo-orwellianos, que el Nord Stream 2 lo tumban antes de propiamente la invasión, ¿no? O sea, y mucha gente cree que fue mucho después. O sea, como si, vaya, como si lo del Nord Stream haya sido parte del conflicto original. Pero fíjate aquí lo interesante. Primero nos dijeron, no, Rusia lo tumbó, pero pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque pues Rusia tiene las perillas, el Nord Stream viene de Rusia, va hacia allá, ¿por qué vas a bombardear tu propia tubería si tú puedes cerrar el grifo? No tiene mucho sentido, ¿no? Y luego después nos dijeron que habían sido unos ucranianos ahí en una lanchita que fueron y hicieron ese desastre. Vamos a suponer, digo, obviamente yo no lo creo, vamos a suponer que lo creemos. A ver, tenemos un país, Ucrania, bombardeando infraestructura de otro país, Alemania, y en cambio Alemania le tiene que pasar ayuda militar a Ucrania, o sea, no tiene sentido. O sea, lo más lógico es, ok, Ucrania, un país entre comillas soberano, viene y me bombardea mi infraestructura. Yo digo que, o sea, a ver, es un casus belli, ¿no? O sea, para que Alemania justamente se enfrente a Ucrania. Pero no, resulta que todo se articula para que Alemania ceda, que ya no le compre gas a Rusia y que no solamente eso, sino que le pase ayuda militar a Ucrania, ¿no? O sea, es algo completamente ridículo en esta parte. ¿Tú qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo en tu buen análisis y hay que recordar que, bueno, es una manera forzada de realizar una compra-venta de petróleo al mismo Estados Unidos, cortando el grifo que venía de Rusia, ¿no? Hay algo importante también que recalcar, que siguiendo la idea que estabas exponiendo sobre las amenazas de una guerra, una tercera guerra mundial, nuclear. Bueno, hubo en estos últimos 3 años un montón de episodios que llevaron al mundo al borde de colapso total. Yo he contabilizado aproximadamente unos siete episodios que si quieres te los menciono así brevemente. Sí, claro. Tenemos el primero, el ataque de la central nuclear de Zaporilla por parte de Rusia en marzo del 2022. Después tenemos el suministro de tanques Abrams en enero del 2023 por parte de la administración de Biden, que bueno, ya estaba comenzando a pasar todos los límites de la ayuda que podían llegar a tener Estados Unidos a Ucrania, suministrando armas pesadas, ya de, de alto calibre. También el suministro de aviones F-16 en agosto del 2023. Después tenemos el ingreso a la OTAN de Finlandia y Suecia en marzo del 2024, esto no hace mucho. Y bueno, también no hay que olvidar el episodio en noviembre pasado, cuando Vladimir Putin dice, sí, Estados Unidos autoriza
el uso de misiles tácticos de largo alcance, la OTAN estaría en guerra con Rusia. Y el 17 de noviembre del año pasado, Biden, un poco después de las elecciones, donde Donald Trump sale electo presidente de los Estados Unidos, en un intento muy, pero muy jugado de desatar una tercera guerra mundial e impedir al Estado profundo lograr que Donald Trump asuma realmente el poder, el 17 de noviembre autoriza el uso de misiles tácticos de largo alcance y bueno, fue como una mojada de oreja que hace Estados Unidos a Rusia, eh, totalmente peligrosa, que llevó a un momento de máxima tensión. Luego tenemos el episodio del viernes pasado en el Salón Oval, donde bueno, se frustra este intento de realizar la paz, y la posterior semana, que es toda esta semana que ha pasado, donde podemos observar a una Europa totalmente desquiciada, con una Ursula von der Leyen, perdón, totalmente desquiciada, prometiendo la liberación de unos 800.000 millones de euros para defensa de Europa y apoyo a Ucrania. Bueno, esto que ha estado pasando toda esta semana es realmente preocupante, sin olvidar la intervención de Macron, cuando dijo hace unos días que, bueno, Rusia tenía que tener cuidado porque, bueno, Francia tenía poderío nuclear y que iba a realizar un paraguas nuclear de defensa a Ucrania. Bueno, Rusia tomó esto como una amenaza y las cosas escalaron de manera realmente preocupante en esta última semana. Bueno, ahora finalmente Zelensky ha logrado decir que va a firmar realmente la paz la semana que viene, así que bueno, estamos viendo qué puede suceder. No, y fíjate, algo también bastante lamentable que se ha venido evidenciando, ¿no? Con el correr del tiempo, es de que, pues en Ucrania literalmente están secuestrando gente, ¿no? Para mandar al frente. Digo, hay un montón de videos, hay un montón de información de cómo pues lamentable régimen, ¿no? Está secuestrando a su propia gente y lo está aventando, pues a morir, ¿no? Prácticamente. Y también otro tema muy interesante que mucha gente se le olvida, es de que justamente a unas semanas de iniciar el conflicto, si no es que unos días, realmente fue muy poco, se estuvo muy cercanamente a alcanzar la paz, bajo la mediación de este primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, y del primer ministro israelí, bueno, pero es presidente Tayyip Erdogan, y de este primer ministro israelí, Naftali Bennett. Y justamente ya había ahí negociaciones en Estambul, había un acuerdo preliminar, Zelensky iba a firmar, sabía que no podía avanzar más, pero Boris Yeltsin va y mete su cuchara y le dice, no, tú sigue peleándote. Y luego llama Boris a Johnson. Biden, ándale, sí, perdón, Boris Johnson. Mark dice, tú síguele, Biden también hace una llamada y dice, continúa con la pelea, y pues bueno, el resto es historia, ¿no? También, Exactamente, eso fue en marzo del 2022, uh-huh. tan solo un mes después de haber comenzado el conflicto, se podría haber realizado un acuerdo de paz. Bueno, en ese momento Rusia había avanzado de manera notable sobre el territorio ucraniano. Si es posible mostrar el mapita que traje Así es, para, ahí va. para ver la diferencia. Ahí está. Bueno, arriba tenemos el avance de Rusia sobre Ucrania. Tenemos los dos mapas de arriba, muestran toda la parte que quedó bajo control ruso, ¿verdad? Y debajo, en la actualidad, cómo está actualmente controlado el territorio de Ucrania. Con el correr de los años, Rusia también ha perdido posiciones. Realmente es triste ver cómo Rusia se quiso hacer
quiso hacer una especie de blitzkrieg y bueno, no le salió, realmente no. La resistencia ucraniana fue bastante fuerte y bueno, también por la tremenda, eh, el suministro de todo el apoyo militar y financiero que tuvo Vladimir Volodymyr Zelensky por parte de países occidentales. Pero bueno, Rusia no logró tal vez controlar todas las áreas que quería. Y actualmente, bueno, ahí vemos el resultado, ¿no? Así es, así es. Y bueno, vaya, también aquí hay que resaltar que este conflicto no es algo nuevo, digo, ya tenía lamentablemente mucho tiempo. Si para aquellos que no lo recuerdan, justamente en 2014 hubo por ahí un golpe de Estado, ¿no? Articulado por ciertos servicios de inteligencia. Y Mm. justamente, bueno, sí, lo voy a pronunciar mal, ya lo mencioné la vez pasada, Iván, creo que, ¿cómo se llama? A ver si te acuerdas, Iván Kachanovsky, creo que se apellidaba, este, justamente sacó un estudio de este tema, un estudio incluso realizado por pares, ¿eh? No es de que el tipo meramente haya hecho un reporte, sino que hizo un estudio realizado por pares y dijo, a ver, lo que pasó justamente en Ucrania, en este conflicto del Maidán, fue un golpe de Estado, ¿no? O sea, esto fue algo articulado desde adentro y también él ya hablaba de esta famosa amenaza de los nacionalistas ucranianos, ¿no? De esta gente que idolatraba a Estefan Bandera, que idolatraba a los nacionalsocialistas, ¿no? Que habían estado bombardeando gente de la propia zona del Donbass. Este problema ya tiene tiempo. Y de hecho, Putin no avanza hasta que la Duma o el Parlamento ruso da su aprobación, porque él en su momento como que no quería meterse tanto, pero la Duma dice, ¿sabes qué? Sí vamos a meternos porque ya llegó un punto en el cual pues la gente de esta región está pidiendo que Rusia intervenga. También hay que mencionarlo, ¿no? O sea, realmente no es de que Putin, ojo, yo al inicio yo ni siquiera pensé que Putin llegara a hacerlo, pero bueno, lo hizo. Pero en su momento mucha gente del Donbass pidió ayuda a Rusia. O sea, también eso hay que mencionarlo, porque mucha de la gente de ahí, ellos no quieren ser parte de Ucrania, muchos de ellos quieren anexarse o volver a los tiempos de cuando eran parte de Rusia, ¿no? Entonces este conflicto pues está muchísimo más diverso, ahora sí que de lo que la gente cree. Muy contrariamente, la gente del oeste sí es gente que sí tiene como que una identidad más apegada a este sentimiento nacionalista ucraniano, digo nacionalista en el mal sentido, no de que amen su país, sino que están medio locos. Y los del oeste, perdón, los del este sí quieren como que irse más hacia la parte rusa, ¿no? Que también es cierto, ¿no? Sí, Victoria Nuland son las admitió, regiones, sí, sí, adelante. sí, son las regiones rusas del este que son de etnia rusa. Estamos hablando de Lugansk y Donetsk, que bueno, Así son es. justamente las que han quedado bajo el control ruso actualmente. Y bueno, la operación especial que comenzó Vladimir Putin fue vista por estas regiones como una liberación, porque estaban siendo sometidas por el gobierno ucraniano a distintos tipos de crímenes, abusos, bombardeos, ataque a los suministros alimenticios, de agua. Bueno, era bastante eh, traumático todo eso que estaba ocurriendo en esa zona y nadie en el escenario mundial prestaba atención en esas zonas. Bueno, y ahí tenemos, eh, como muy bien estás recalcando, que, bueno, lo que nosotros estuvimos viendo en la última semana es el árbol que está enfrente, pero que eso no nos impide ver el bosque que hay detrás, que es justamente un trasfondo histórico que remonta a una lucha entre la geopolítica de Estados Unidos y Rusia desde la Guerra Fría, la URSS, cuando bueno, cae el, el muro de Berlín, cae la Unión Soviética. Bueno, Estados Unidos se convierte en una potencia unipolar y bueno, ahí tenemos el papel de Vladimir Putin asumiendo el rol de recuperar y reconstruir un país sobre las cenizas
de la Unión Soviética. Bueno, en ese contexto donde Rusia intenta fortalecer sus posiciones, bueno, ve, eh, no hay que olvidar algo muy importante. Eh, Luego de la Segunda Guerra Mundial se da el Tratado de OTAN, se forma la OTAN, luego también el Pacto de Varsovia, en realidad primero el Pacto de Varsovia, para la OTAN para contener el avance comunista sobre Europa, y el Pacto de Varsovia, un homólogo de la OTAN del lado soviético. Ahora, cuando cae la Unión Soviética, se desintegra el Pacto de Varsovia, pero la OTAN, lejos de desmantelarse, que en teoría era para evitar el avance soviético, ya no existía la URSS. Entonces, la OTAN debía desintegrarse. Entonces, Rusia esperaba eso, pero la realidad fue totalmente diferente. Y tenemos, en cambio, la ampliación de la OTAN. Si quieres, podés mostrar el mapa Sí, donde se ve el cambio de la suma, no, donde se ve no, es, este no, el anterior, anterior, a ver, este mero. es. Ahí podemos ver que en violeta están todos los países que Ujú. estuvieron primero en la OTAN, y los que se sumaron luego son los que están en naranja. Esos países se fueron sumando luego de 1997, y si podemos observar, cada vez de una manera más peligrosa, acercándose a la frontera rusa, ¿no? Bueno, y ahí estaba el estado bisagra, Ucrania, ya era el límite que Rusia podía soportar, eh, ya como una declaración de guerra de la OTAN, si realmente incluía a Ucrania dentro de la organización del Tratado Atlántico Norte. Eh, uno de los momentos claves fue, bueno, como mencionabas, el golpe de Estado del Euromaidán en el 2014, que ubica a Petro Poroshenko en el poder, que era un mandatario títere de Estados Unidos en Ucrania. Y bueno, luego es sucedido en el 2019 por Zelensky, otro títere más de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahí comienzan a hablar sobre la posibilidad de Ucrania de entrar también en la OTAN, y bueno, eso ya alerta a Vladimir Putin. Y otra cosa importante, Ucrania estaba haciendo, se estaban instalando en Ucrania varios laboratorios que estaban haciendo armas biotecnológicas por parte de Estados Unidos. Eso es algo que no lo suelen decir muchos analistas, pero es uno de los grandes motivos por los que Rusia también comienza esta operación especial. Y esto fue reconocido en el Congreso de los Estados Unidos, eh, admitiendo que, bueno, Victoria Nuland había estado también promoviendo todos estos biolaboratorios en territorio ruso, ucraniano, perdón. Sí, sí, de hecho, incluso creo que hasta Moscú llegó a emitir por ahí un comunicado que estaban notando que había gente que había estado experimentando ciertas enfermedades y cuando empezaron a rastrear, o sea, era gente que se había estado enfermando de la zona con la frontera con Ucrania. Y de hecho, fíjate que los fact-checkers pagados por Soros, ¿no? Este famoso Instituto Pointer, cuando tú buscas Victoria Nolan admite que hubo laboratorios químicos en Ucrania, dicen, es una noticia falsa. O sea, sí había laboratorios químicos, pero no hacíamos armas bioquímicas. O sea, la propia nota te dice, o sea, sí es cierto que había laboratorios, pero no hacíamos armas bioquímicas para molestar a Rusia. Eso es mentira, ¿verdad? Sí, seguramente. Claro, Y de, ahí fabricaban elementos para el hogar de las familias ucranianas. de hecho, fíjate que aquí también estaba viendo digo, ya veníamos diciendo, ¿no? Que si bien no hubo un acuerdo formal en toda regla,
sí hubo cierto compromiso o hubo cierto pacto, ¿no? De la OTAN, pues ya no tiene por qué avanzar. Y de hecho, hasta hace poco se desclasificó un memorándum ahí, donde justamente febrero 9, ¿no? De 1990, donde estaba justamente Gorbachev y demás, y donde justamente aquí te dice, ¿no? De que no vemos necesaria la expansión de la NATO o de la OTAN. Si bien nos vamos a mantener en Germania, bueno, Germania, Alemania, no vemos necesario que se extienda la OTAN. Y cuando tú decías esto, la gente te decía, no es cierto, eso es mentira, nunca hubo tal compromiso. A ver, estamos de acuerdo que nunca hubo un pacto oficial en ese sentido que se firmara a nivel ONU, etcétera, pero sí dentro de las reuniones, gente de poder, gente dentro de la toma de decisiones, sí hizo ese compromiso. Digo, aquí estamos viendo justamente un memorándum donde justamente pues estaba Gorbachev, ¿no? Entonces, sí hubo cierto compromiso de que no tenía por qué expandirse, que también es cierto, como lo mencionabas, cuando ya cae la URSS, cuando se termina la Guerra Fría, ¿por qué sigues manteniendo la OTAN? O sea, no tiene ningún sentido existir. Si el Pacto de Varsovia también se disolvió, pues lo lógico era que tú también te disolvieras. Ahora, mucha gente no sabe esto, pero en Rusia el Partido Comunista es oposición a Putin. O sea, mucha gente cree que Putin es comunista ahorita. Digo, no decimos que Putin sea el liberal, no defensor de los derechos democráticos y demás, pero el Partido Comunista es opositor a Putin. Ahora, algo a mí que me da mucha risa, ahora sí que como un dulcecito, es de que mucha gente dice, no es cierto que fuera la administración Biden quien tumbó el Nord Stream. Bueno, justamente este político polaco, Radek Sikorski, justamente cuando pasó esto, emitió un tweet que le dice muchas gracias a Estados Unidos y aparece esta imagen ahí del bombardeo, ¿no? Obviamente el tipo lo borró, pero muchísimos le sacamos captura a esto y pues bueno, o sea, te digo, y esto fue unos minutos, ¿no? Después de que se diera a conocer la noticia. Y justamente unos días antes de que se volara el Nord Stream, se había conectado un gasoducto a Polonia desde el mar, el Báltico, si no mal no recuerdo. Entonces, pues bueno, ahí están evidencias, como decimos ahí, y hasta para aventar para arriba. Bueno, hasta aquí, estimados, ¿tienes algo más que comentar de este punto? No, para agregar, no, yo diría también en general, muchos analistas se ve que hacen un análisis muchas veces simplista. Bueno, no hay que caer en esos análisis que solamente ven como el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. No, existe mucho más que eso. Eh, Existen muchos más actores involucrados en este conflicto. Yo identifiqué 7. Está Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la OTAN, la oligarquía globalista, los patriotas MAGA y China. Bueno, China en menor medida, como un respaldo de Rusia, pero hasta los patriotas MAGA, digamos, ya constituyen, digamos, una fuerza ya dentro de los Estados Unidos que viene a cambiar, digamos, la geopolítica dentro de los Estados Unidos, ¿no? Porque muchas veces los analistas dicen, bueno, pero ¿qué está pasando con Estados Unidos? Que de repente ayuda a Ucrania y de repente le da la espalda y se lleva mal con Zelensky. Y bueno, ahí tenemos ya una cuestión que es un conflicto interno que vive Estados Unidos entre una oligarquía que es de tipo globalista y una nueva, un actor emergente que es el movimiento patriota MAGA iniciado por Donald Trump. Bueno, ahí hay algo muy interesante que hay que recalcar. Hay dos estrategias geopolíticas totalmente diferentes, ¿no? Tenemos, por un lado, la estrategia globalista, geopolítica globalista, que es tendiente a eh, inflar a China, ¿no? Inflar a China y cercar y neutralizar a Rusia. Muchas veces las narrativas mediáticas
tienden a ser muestras de rusofobia, bueno, encaminadas justamente con todos estos intereses, ¿no? Financieros del complejo industrial militar y del Consejo de Relaciones Exteriores, bueno, toda una serie de organizaciones que actúan en contra de los intereses reales de los Estados Unidos. Y por otro lado, una geopolítica impulsada por el movimiento patriótico MAGA, que tiende, por el contrario, a ver a China como el mayor competidor estratégico y tiende a neutralizar y cercar a China, mientras que tiende a acercar posiciones con Rusia, ¿verdad? Bueno, entonces ahí vemos esta diferencia de intereses que traen los distintos movimientos que toman el poder en los Estados Unidos y cambian la dirección de la política exterior. De hecho, bueno, fíjate que qué bueno que mencionas esa parte, porque, mira, justamente tengo por aquí esta noticia. No sé si por ahí te llegó, o muy seguramente sí. Justamente hace poco se filtró, eso fue el 3 de marzo, hace 4 días, que había ya ciertas negociaciones secretas en Suiza, justamente entre Rusia y Estados Unidos. ¿Y cuáles eran estas negociaciones o el core de esto? Era que, ok, vamos a discutir qué pasa si reabrimos el Nord Stream 2. A ver, Estados Unidos, yo no quiero que Alemania o Europa Occidental dependa exclusivamente del gas ruso porque eso estratégicamente no me conviene, eso le da una posición privilegiada a Rusia, ok, va. Pero ¿qué te parece Estados Unidos si yo le mando el gas ruso a Alemania a través de mi Nord Stream, pero tú administras el Nord Stream? O sea, tú actúas como que es intermediario para que les llegue el gas. Así ya no te quedarías en desventaja estratégica. Y no solo eso, ¿qué te parece si en conjunto empezamos a explotar los recursos del mar Báltico? ¿No? Porque ya había empresas norteamericanas en el mar Báltico, ¿no? Es más, y si no estás conforme con eso, Rusia puede ayudarte a ti, Estados Unidos, a actuar como mediador, como intermediario, para negociar con Irán o para controlar a que Irán no desarrolle armas nucleares. ¿Sí? O sea, la oferta de Rusia es muy jugosa, bastante jugosa, ¿no? En este sentido. O sea, imagínate, Irán se acercó a Rusia cuando empezó esta estabilización del Medio Oriente en búsqueda de protección, de alianzas. Irán le vende drones, pero imagínate si se logra pactar eso, si se logra acordar una explotación en conjunto de los recursos del mar Báltico, que Estados Unidos se quede con el Nord Stream 2, y no solamente eso, sino que ahora Rusia ayuda a Estados Unidos a mantener quieto a Irán, ¿sí? O sea, eso definitivamente sería algo muy, muy jugoso. Y ya hay negociaciones, o al menos se filtró que en Suiza ya están reuniendo a conversar ese tipo de temas. Y es que, a ver, mucha gente cree, lamentablemente, que China y Rusia siempre han sido amigos y siempre se han llevado muy bien, y esto no es cierto. Por ejemplo, desde los tiempos de los imperios, recordemos que los soviéticos, bueno, no eran los soviéticos, en la época de los zares, recordemos que Rusia se quedó con Manchuria cuando vio que China estaba siendo desmembrada por los británicos, ¿no? Cuando vio que todas las potencias estaban dando de lo suyo, Rusia se quedó con Manchuria y los chinos no olvidan esto. Y no olvidemos que en su momento la mayor cantidad de tropas que desplegó la URSS no fue contra Europa Occidental en los tiempos de la Guerra Fría, fue contra China. Y Rusia también vio de que China, al ocurrir esta guerra y las sanciones, China lo que dijo, está bien, yo te voy a comprar petróleo, yo te voy a comprar gas, pero dámelo más barato. Y vieron que China se empezó a aprovechar de la debilidad de Rusia para empezar ahí a comerse los recursos. Que justamente, por cierto, hace unos meses se canceló un proyecto en conjunto de que iban a hacer una megafábrica allá en Rusia, entre chinos y rusos, y Rusia dijo, ¿sabes qué? Ya no le vamos a entrar al proyecto porque nos sale muy caro, no tenemos el recurso para poder invertir. Y los chinos dijeron, no, 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 no te preocupes, no nos pagues con dinero, páganos con tierras, páganos con recursos. Y Rusia dijo, ah, caray, estos vienen pesados. Entonces dijo, si no me cuido, me voy a Estados Unidos por un lado y China por otro lado, o sea, aguas, ¿no? Entonces Putin, al saber que justamente se puede entender con Trump en ese sentido, porque Putin tiende, ¿no?, a ser más soberanista que globalista, eso también hay que decirlo, se entienden en este sentido, dijo, pues sentémonos a negociar.
Y justamente como bien lo decías, en geopolítica mucha gente, lamentablemente mucha gente cree que esto es como un juego de ajedrez, ¿no? Hay blancos y negros, ¿sí? Y no es así. En geopolítica priman los intereses. La gente cree es que somos amigos, es que pensamos igual. No es cierto. En geopolítica no son así las cosas. Y nos ha hecho mucho daño pensar en un sentido maniqueo, ¿no? El maniqueísmo es esta idea de que hay un bien absoluto y un mal absoluto, y siempre que hay una pelea, siempre tienes al bueno y al malo. Y como bien decías, oye, hay 7 actores, y cada uno tiene sus intereses, y cada uno tiene sus motivaciones, cada uno tiene sus ambiciones, cada uno tiene sus agendas secretas, ¿no? También. O sea, es una batalla multifactorial que tú no lo puedes reducir a buenos y malos. Si tú te quedas en ese concepto de guerra fría de buenos y malos, pues no vas a entender nada de lo que está pasando, y por eso te vas a arrancar el pelo. Pero ¿por qué Estados Unidos? Bueno, pues es que así es la geopolítica, ¿no? O sea, trabajamos con intereses. A Estados Unidos le conviene más, oye, explotemos el tema del Báltico, el tema del Nord Stream lo rehabilitamos, y aparte me ayudas a controlar a Irán. Que justamente Irán ya estaba acercando a China, ¿no? Cuidado, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, yo honestamente yo celebraría si Putin y Trump se sientan, hacen un buen acuerdo y realmente ya traer la paz. La paz. No sé tú hasta aquí qué opinas, estimado. Sí, bueno, lo que has expuesto sobre este acuerdo cerraría todas las partes y realmente sería muy, muy importante, sería un ganar-ganar tanto para Rusia, para Estados Unidos, bueno, eh, para la estabilidad de la paz mundial y que se disipen todas estas alertas de guerra, de la Tercera Guerra Mundial, que, bueno, realmente son posibilidades concretas que, bueno, es como un mono jugando con navajas, ¿no? Em, Como bien dices, Rusia y China, si bien han establecido una alianza en los últimos tiempos, también, como bien dices, Rusia tiene que tener un cuidado con la frontera con China, que es muy amplia, muy grande, y Siberia no está muy bien poblada. Entonces la seguridad de fronteriza rusa por ahí muchas veces está puesta en juego y, bueno, debe equilibrar Vladimir Putin este juego estratégico de unirse a China para resistir contra los ataques de un Estados Unidos comandado por los demócratas, y al mismo tiempo ahora comandado por los republicanos, la tentación de unirse digamos, una alianza también con Trump y, bueno, establecer también por ahí una mayor distanciamiento con China. Estos juegos de geopolítica muchas veces han sido denominados la trampa de Tucídides, que como dice, bueno, tenemos una potencia hegemónica que es Estados Unidos, una potencia emergente que vendría a ser China, y bueno, en el momento de que esta potencia emergente amenaza la posición de los Estados Unidos, se tendería, según esta teoría, a producir un conflicto. La trampa de Tucídides se remonta al estudio bueno, la guerra del Peloponeso, donde Atenas y Esparta tuvieron un conflicto armado por esta simetría de poderes y amenaza al poder reinante en ese momento, poder dominante. Ahora, nosotros sí nos podemos ver la importancia relativa, por ejemplo, en el comercio mundial, podemos ver el mapa, no sé si te lo pasé, a ver, donde está la diferencia del año 2000, cuando Estados Unidos era la potencia unipolar. No, eh, creo que no te lo pasé. Ese, un poco más amplio. Tenemos ahí en el año 2000, arriba, toda la influencia del comercio y el estado dominante de Estados Unidos como potencia exportadora. Bueno, ahí vemos pintado en azul la preponderancia de los Estados Unidos. Ahora, 20 años después, vemos abajo
cómo se ha invertido esta hegemonía comercial y tenemos a China directamente superando a Estados Unidos ampliamente, ¿no? Bueno, esto sucede en el ámbito comercial y económico de poder industrial, porque bueno, sabemos que en los últimos 30, 40 años, se ha producido una deslocalización de la industria de los Estados Unidos que ha sido enviada y trasladada directamente primero a los tigres asiáticos, luego a China. Bueno, todo el surgimiento de estos países no sale un repollo, sino que es el poder de Estados Unidos, el poder industrial de Estados Unidos que se ha deslocalizado de acuerdo a todas las políticas ultraliberales económicas en los Estados Unidos y ha ocasionado dentro de los Estados Unidos mucho desempleo, mucho precariado de los trabajadores, que justamente ha producido un descontento que ha tenido eco en la figura de Donald Trump y sus propuestas, ¿no? Esto está todo relacionado. Ahora también tenemos que tener en cuenta que Donald Trump se enfrenta a un escenario donde Estados Unidos está teniendo gastos militares totalmente extraordinarios. Ahí sí podemos ver el otro gráfico circular, donde se ven las 15 potencias mundiales que tienen mayor gasto militar. Entonces vemos a la derecha a Estados Unidos que casi tiene el 50% del gasto militar, superando todas las otras potencias mundiales que hay, ¿no? Las potencias militares, ¿no? Entonces el gasto destinado a defensa supera enormemente. Y bueno, Donald Trump ve esto y dice, no estamos explotando este poder, ya va pasando por otro sitio. El poder real también sirve, pero vamos a reducirlo. Entonces, en la mesa de negociaciones con Ucrania y la OTAN y la Unión Europea y Rusia, también cuando se frustra la semana pasada este acuerdo con Zelensky, dice, bueno, vamos a renunciar posiblemente al liderazgo de la OTAN y vamos a ver cómo es la participación de Estados Unidos en el gasto de la OTAN. A ver, ahí vamos a cambiar el gráfico donde se ve exactamente ese, cuando se ve la potencia, digamos, la cantidad de dinero que aporta Estados Unidos es abismal en comparación a todos los países de la Unión Europea y bueno, de toda la OTAN. Si Estados Unidos también dijo, o sea, Trump dijo, vamos a reducir 50% de los aportes financieros a la OTAN, y bueno, ¿cuánto sería? Serían unos 430.000 millones de dólares, ¿no? Es una locura. Entonces, nos acordemos, en la primera administración, Donald Trump amenazaba con salir de la OTAN o también exigía, al no salir, que los países integrantes de la OTAN aumenten su participación y gasto militar en defensa. Bueno, ahora lo utilizó como una carta de presión, renunciar al liderazgo de la OTAN y el aporte que realiza económico-financiero en la Alianza Atlántica. Bueno, ¿qué tuvo de resultado? Bueno, que Zelensky y bueno, la Unión Europea, como quedó en modo piloto automático, porque recordemos, la Unión Europea y la OTAN eh, responden, en teoría, respondían a intereses de los Estados Unidos y intereses globalistas. Ahora, como Estados Unidos está liderado por un patriota soberanista, proto-soberanista, eh, la Unión Europea queda en piloto automático en modo globalista. Ursula von der Leyen es altamente globalista y responde a esos intereses globalistas. Y bueno, ¿qué ofrece von der Leyen?
un aporte financiero de 800.000 millones de euros para compensar esta supuesta reducción que haría Donald Trump en el presupuesto de la OTAN, como para quitarle la carta fuerte de presión. Pero bueno, eso sucedió hace días en una reunión extraordinaria del Consejo Europeo en Bruselas. Y bueno, eh, las cartas de presiones, Donald Trump es totalmente un negociador nato, es muy bueno para hacer acuerdos y sabe cómo presionar para lograr sus objetivos estratégicos y tácticos, ¿no? Exactamente, cosa que lamentablemente los europeos han quedado sin un liderazgo fuerte, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo ahorita creo que quien mejor lo está haciendo, igual ahorita me comentas tus impresiones, yo creo que quien es la combinación ahorita de un zorro y un camaleón, pues es Meloni, ¿no? Meloni, por un lado, ha sabido surfear muy bien estas aguas y ha tratado ahí de sacar lo que más le conviene, lo que más le convenga, perdón, al pueblo italiano. En su momento sí, me abrazo con Zelensky, sí, estamos con ustedes, pero a la hora de mandar al ejército, conmigo no cuenten. Si quieres mandar gente, Claro. no, yo no voy a mandar. Entonces, ha sabido muy bien manejar esta parte. Otro que se ha mantenido firme, pero quien también, justamente esa firmeza lo ha puesto mucho en el blanco, en la diana, pues ha sido Víctor Orbán, ¿no? Y Fico en Eslovaquia. Ellos sí se han mantenido mucho más firmes, pero también han sido muy señalados en este sentido. Incluso ya hasta Fico tuvo una amenaza, ¿no? Un intento de desvivimiento el año pasado. Sí, totalmente. Hay una relación directa entre Víctor Orbán, Meloni, bueno, como también como protosoberanistas, patriotas, que están desconectados de toda la agenda globalista, ¿no? Y a pesar de que se le ha criticado también a Meloni, que bueno, forma parte del Instituto Aspen, pero eh, las cosas se ven en la cancha y también la demostración que hizo esta semana, evitando ayudar a Zelensky y apoyando a Trump, bueno, es una demostración de qué lado está. Y bueno, en Europa toma también, como hablamos recién, de Víctor Orbán, una posición donde no hay que olvidar que Hungría es una fuente para el suministro de gas y el apoyo de Vladimir Putin, bueno, siempre ha tenido una alianza también táctica con este país. Eh, y dentro del área, digamos, de Europa globalista, tenemos al impresentable Emmanuel Macron intentando asumir una especie de liderazgo, pero no hay que olvidar que este personaje nefasto viene del área de las finanzas, no hay que olvidar que trabajó para los Rothschild, entonces, Sí. bueno, sabemos que Emmanuel Macron representa intereses totalmente contrapuestos a la idea de la soberanía de las naciones, que es lo que viene a presentar Donald Trump, también Vladimir Putin y en otra medida también Xi Jinping con China, ¿no? Tenemos países que luchan por los intereses de su pueblo, a pesar de que quieran hacernos creer que el globalismo, bueno, es inevitable y es el futuro. No, la realidad está demostrando que hay nuevos actores en el escenario global. Desde el 2016 han cambiado totalmente las reglas de juego, se ha puesto un stop a toda la agenda progresista, bueno, progresivamente, ¿no? Todavía falta muchísimo para hacer en varios aspectos, pero se avanza y lo bueno es notar una resistencia que es activa y bueno, en este caso, con el regreso de Donald Trump al poder, no hay que olvidar que en 43 días ha logrado cosas increíbles, ha cortado los brazos al Estado profundo, ese estado burocrático de que más allá de quién gobierne,
toma decisiones y regulaciones. Bueno, Donald Trump viene a cortarle el brazo, que no hay que olvidar que en las primeras semanas ataca justamente y manda la agencia DOGE, liderada por Elon Musk, para que cierre y clausure la USAID. Bueno, la USAID, ¿qué era o qué representaba? El brazo de ayuda. En realidad la prensa lo muestra como una agencia de ayuda internacional humanitaria de los Estados Unidos, pero era una tapadera de la CIA donde dirigía fondos para que la CIA pueda realizar operaciones encubiertas en el exterior y lograr hacer golpes de Estado blando en distintos países, cambios de regímenes, distintas las primaveras árabes, bueno, todo, incluido las acciones en Ucrania. No olvidemos que cuando las tropas rusas pasan a territorio ucraniano, había oficinas de la USAID que contribuían al fortalecimiento de Ucrania y todas las operaciones de ayuda de inteligencia a Zelensky. Bueno, en la última semana, cuando se rompe esta posibilidad de paz el viernes pasado, Donald Trump dice, bueno, cortamos toda la ayuda internacional, toda la ayuda militar y la ayuda de inteligencia. Ucrania no puede durar 3 días sin ayuda de Estados Unidos. Entonces le demuestra a Volodymyr Zelensky que él no iba a esa mesa a negociar con condiciones, sino que iba sin cartas de presión. Entonces le hace entender cuál es su posición. Bueno, en ese momento se arruinó, pero actualmente está todo encaminado para, ya ha dicho Zelensky que está dispuesto a seguir el liderazgo fuerte de Donald Trump. Y bueno, actualmente hoy han dicho que Arabia Saudita sería la encargada de realizar un nuevo encuentro para la próxima semana, una reunión entre Estados Unidos y Ucrania en la ciudad costera de Jeddah, bueno, donde se podría realizar este pacto de paz que fue frustrado el viernes pasado. Bien, bien interesante, si te fijas, cómo ahorita se están incluyendo mucho a los países árabes como intermediarios, ¿no? Turquía, Arabia Saudí, se pone ahí en la baraja a controlar a Irán, justamente porque creo que hace 2 años, así es 2023, hubo por ahí un acercamiento en la cual China trajo a la mesa a Irán y a Arabia Saudí para firmar por ahí un acuerdo de paz, ¿no? Entonces es como si, justamente lo que decías, como si esta administración dijera, ¿sabes qué? Vamos a acercarnos a Rusia y vamos a empezar a bloquearle poco a poco el ascenso o la salida a China, ¿no? Interesante este punto. Bueno, fíjate que hay algo que me llama mucho la atención también. No sé si por ahí la gente se acuerde de esta famosa portada de The Economist en Navidad, que es donde justamente aquí aparecía un mapa y aparecía aquí marcada una zona que es justamente el norte, ¿no? Aquí hasta Alaska, aquí hasta Groenlandia, y aparece aquí como que este señalamiento. Si se fijan, este mapa, le dije Báltico, me dijo que aquí es el océano Ártico, ¿sí? Justamente esta zona, y justamente en esta zona es donde ahorita te comentaba que se está negociando que entren justamente las empresas norteamericanas, bueno, ya están, de hecho ya hay varias, y justamente que empiecen a hacer explotaciones de recursos en conjunto. Entonces, no sé, ahorita que estaba platicando esto me acordé mucho de esta portada de Economist y me acordé justamente de cómo las negociaciones están dando aquí arriba. Este, Está bastante interesante en este punto. Pero bueno, no sé, tío, hasta aquí creo que nos falta uno, ¿no? Por mostrar. Creo que era esta, ¿no? La de... Ándale, pues bueno, es parte de lo que platicabas ahorita, ¿no? Sí, Todo lo que... es parte de lo que habíamos hablado, donde se nota en un gráfico de barras el aporte abismal de los Estados Unidos porcentualmente y a diferencia del aporte que realizan otros países. Exactamente. Ahora, para ir también diciendo algo relativo a lo que mencionabas al principio sobre los recursos,
que hay en Ucrania, es muy importante recalcar que Ucrania ofreció los mismos minerales a la Unión Europea, luego a Gran Bretaña y ahora a los Estados Unidos, ¿no? Acuerdos, por ejemplo, con la Unión Europea fue antes de la operación militar especial de Rusia en el 2022. No hay que olvidar que este acuerdo con la Unión Europea para la explotación de los minerales, las tierras raras, se da en julio del 2021, ¿no? Ujú. ¿Y qué sucede? También hacen un acuerdo con Gran Bretaña, que se ve que ya en marzo del 2022, un mes después del conflicto, ya tenían apetencias de hacer algún tipo de acuerdo con estos minerales que se utilizan para la tecnología avanzada. Bueno, termina haciendo un acuerdo por la explotación por 100 años en enero del 2025, o sea, hace relativamente poco, ¿no? Y ahora, bueno, se da el acuerdo, o intentaron hacer el acuerdo donde Zelensky prácticamente había cedido el acceso y la explotación de estos recursos de tierras raras a Estados Unidos. Ahora hay que ver si es una explotación conjunta o Estados Unidos realiza un monopolio, que es lo más seguro que suceda, que Estados Unidos se quede con esos recursos, ¿no? Ujú, así es. Supuestamente creo que la garantía era que Estados Unidos iba a mandar personal, y pues bueno, dice, ya con personal aquí americano, pues ya Rusia ya no va a tener más cuidado, ¿no? Si quiere hacer algo, supuestamente. Y es que como lo mencionabas ahorita, China dice, ¿para qué voy a invertir tanto en armamento si puedo lograr lo mismo con comercio? O sea, si yo puedo hacer aeropuertos, autopistas, carreteras, fábricas, y eso me garantiza que los países me van a ser leales a mí. Lo que está haciendo ahorita en África, China, o este famoso puerto, ¿no? Que hizo en Perú. Justamente tengo una amiga que vive allá en Perú y ella me decía, sí, efectivamente China hizo un puerto tremendo, ¿no? Aquí en Perú, pero también es cierto que devastaron terriblemente la zona costera. O sea, se acabaron gran parte del marisco y de lo que había por ahí en la zona y depredan bastante, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, ¿quién no lo hace, no? Aquí las mineras canadienses allá son inclusivas, ¿no? Bien amigables, y aquí en México contaminan ríos, que contratan gente de dudosa procedencia para cometer actos no muy lícitos, pero bueno, efectivamente eso que mencionábamos ahorita es bastante relevante. Digo, aquí puse en este mapa algunos de los recursos que hay, grafito, litio, titanio, otros, y justamente aquellos que estaban, donde está la zona ocupada por Rusia o bajo control militar ruso, ¿no? Este, a ver cómo se desarrolla esta situación. Ah, bueno, y otro tema interesante, no sé si viste esto, pero digo, yo no lo noté porque yo ni de lejos hablo ruso, pero al parecer no sé si Zelensky estaba drogado o qué pasó, pero al parecer le dijo a JD Vance, o sea, le dijo prostituta en ruso. Y eso después lo sacaron los que hablan ruso. O sea, cuando empieza a hablar y J.D. Vance empieza a cuestionar, le dice algo en ruso, no se alcanza a escuchar muy bien, pero ya traducido, lo pausas, lo pones lentecito y lo traduces, y le dice prostituta a J.D. Vance. No sé si supiste esa noticia. No estaba al tanto y no, no, la verdad que tampoco sé ruso y estoy muy lejos de saber. Eh, Sí, no, yo tampoco. Digo, eh, yo lo supe, primero fue por César Vidal. César Vidal sí sabe hablar ruso, ya ves que es muy amigo de Daniel Stuli. Entonces él dijo, a ver, páusenlo, póngalo despacito aquí, en esta parte le está diciendo a Id Vance esto. Entonces yo dije, ok, vamos a investigar y efectivamente más rusoparlantes confirmaron esto, que le dijo a J.D. Vance esta palabrota. Pero es que, a ver, o sea, estás en la oficina oval, estás con quien está literalmente sosteniendo tu vida y vas y le dices eso, o sea, por favor, o sea, solamente alguien drogado haría eso, pienso yo. sí, sí, es notable que, bueno, la actitud de Zelensky fue eh, lamentable, desastrosa y bueno, no se podía esperar otra cosa que un papelón de este tipo, ¿no? Que bueno, la prensa masiva utilizó a su favor, como siempre, para retratar a Trump como el que gritaba y se ponía mal en ese momento. Pero bueno,
más allá de todo, la gente tiene raciocinio y puede ir viendo qué es lo que está sucediendo y bueno, con la ayuda de análisis como los nuestros y de otros grandes analistas, pueden tener la posibilidad de ver otra óptica de la que se le ofrece en los medios de comunicación masivos y bueno, es bueno que apoyen todas estas iniciativas de, de divulgación alternativa, ¿no? Exactamente. Y bueno, justamente a dónde va la desinformación, ¿no? Porque la entrevista estaba subtitulada y luego después doblada al español. Y mucha gente cree todavía que Trump le preguntó a Zelensky por el traje. Y otros dicen que fue J.D. Vance, pero no fue ninguno de los dos, fue un reportero. Un reportero le pregunta a Zelensky por qué no trae traje justamente en la sala oval. O sea, que justamente Zelensky ya se metió mucho en este papel, ¿no? De que él supuestamente anda de guerrillero, pero eso sí, para posar para la revista esa Vogue, no sé cómo se pronuncia bien, la revista Vogue, ahí sí no hay ningún problema, ¿eh? Ahí sí, ahí sí se entrega completamente a la frivolidad, ¿no? Que bueno, es ridículo esto. Pero bueno, gente, justamente como dice por aquí tío Veloc, pues lean ustedes, investiguen, no se queden solamente con lo que ustedes ven. Digo, ahorita estamos viviendo en tiempos literalmente orwellianos, que los medios te dicen una cosa y el día de mañana hacen otra. Ah, bueno, fíjense, les quiero comentar algo ahorita que estamos en vivo. Miren, muchas veces las notas, me ha tocado verlo, muy seguramente tú también, muy seguro, muchas de las notas que empiezan a salir, cuando pasa el tiempo las modifican, cambian información. Entonces, ¿qué es lo que Sí, yo cambian los títulos. cambian títulos, cambian muchas cosas? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Cuando ustedes vean una nota, por ejemplo, esta que a mí se me voló la cabeza, los acuerdos que están ahorita ahí negociando en Suiza, hagan esto, denle control P, denle control P y aquí seleccionen la parte imprimir en PDF. Cuando hacen esto, la noticia se va a guardar en un formato PDF y cuando le den imprimir, no se va a imprimir, no se va a mandar a tu impresora. Te va a abrir una ventanita para que lo guardes en PDF en tu computadora. Entonces, cuando ven una nota interesante de todo esto que en su momento nos van a querer ocultar, denle control P, pónganle imprimir, imprimir como PDF y posteriormente les va a permitir guardar la nota para que si la modifican o si la bajan, ustedes ya tengan el PDF ahí. Dice Yarkov y Zaporilla están bajo control ruso. Sí, efectivamente. Muy seguramente ya después de las negociaciones, ahí van a ver con qué se queda Rusia, qué suelta. Ahí eso tocará investigarlo, tocará ver cómo termina todo esto. Pero sin duda yo creo que las zonas del Donbass ni sueñen que vayan, que vuelvan a ser ucranianas. Al menos es lo que yo creo. Bueno, ¿algo más que quieras añadir hasta aquí, tío? No, que bueno, que vamos a ver cómo transcurre, hay que esperar una semana que se encuentren estos actores en Arabia y bueno, ver qué estrategia geopolítica se termina imponiendo, si la globalista o la de los patriotas, ¿no? Efectivamente, y pues bueno, yo lamentablemente, esto lo digo tristemente para mi país, mientras en otros países como Estados Unidos, pues ya están dándole reversa a la agenda woke, aquí lamentablemente vamos con todo. Incluso hoy justamente Forbes publicó un artículo en el cual tenemos migrantes LGBT, o sea, todos los raritos, ¿no? Trastornados de Estados Unidos están viniendo a buscar refugio a México, lo cual me duele profundamente, pero pues bueno, ¿qué le hacemos, no? Resiliencia. Sí, pero bueno, que no queda otra más que seguir aguantando. Bueno, tío, Sí. por último, no sé si compártenos, porfa, para la gente que todavía no te sigue, para la gente que todavía no conoce tu contenido, compártenos un poquito dónde te encontramos, dónde están tus libros, para quien quiera, ahora sí que aprender un poquito más de ese tema. Sí, pueden encontrar todo en el sitio web oficial que tengo, que es teoriasoberanista.com. Ahí van a encontrar absolutamente todo, artículos, los enlaces de los libros, dónde comprarlos. Y también pueden seguirme, bueno, en mi YouTube, en el canal bueno, que he lanzado y bueno, voy creciendo de a poquito, que es, bueno, Teo-Veloc. Así que, bueno, los espero, hoy voy a estar
subiendo informes, podcasts y algunos documentales a medida que pase toda la administración Trump. Efectivamente, muy bien. Hay mucho, mucho que analizar. En los tiempos en los que vivimos, todo va a ritmos ahora sí que muy, muy acelerados. Pero pues justamente pues aquí estamos, ¿no? Tratando de dar la lucha en la medida de lo posible y según los recursos que nos alcancen. Bueno, tío, muchas gracias. Un saludo y un abrazo hasta allá, hasta las lejanas tierras argentinas. Mucho éxito por allá con el Peluca Milei. Échenle muchas ganas, no dejen que Argentina se convierta en lo que hoy en día es México. Y pues bueno, a la audiencia también recordarles que como siempre me despido diciéndoles que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima.